Muy bien. No me sale nada. Hola. Bueno, fue muy caótico todo esto. Pero vamos a empezar la transmisión. Sé que no va a ser fácil. Me ha fallado un poco. Me ha fallado un poco la tecnología, pero bueno, podemos hacer esto desde el móvil. Espero que esté saliendo bien. Muy bien. Este programa que iba a ser el viernes, al final va a ser el sábado. Y iba a ser a las 11, al final va a ser a las 12. Imagínense ustedes el desastre que hemos sufrido. La verdad es que estoy recién acostumbrándome a este mundo de stream y no termino de entender cómo funciona. Pero bueno. Quería hablarles hoy sobre un tema importante. Sobre ficciones. Y dice, Dios lo hizo morir durante 100 años. Y luego lo despertó y le preguntó, ¿cuánto tiempo has estado aquí? ¿Un día o parte de un día? Muy bien. Esto nos demuestra que el tiempo de los hombres y el tiempo de Dios es diferente. No es lo mismo. La persona había creído que había dormido solo un día y había dormido 100 años. Con esta cita que viene del Corán, Borges inicia su cuento, El milagro secreto. ¿De qué trata este cuento que hoy tenemos que analizar aquí? Pues es un cuento que trata de 1939, sucede en Praga. En esa noche en Praga, Hadlik es una persona que está escribiendo un libro. El libro se llama Los enemigos. No llegó a concluirlo, simplemente ha estado por la primera parte. Ha escrito una parte de la tercera, pero esa noche en Praga se queda dormido. Sueña con una torre, sueña con un tablero de ajedrez, sueña con dos familias que llevan muchas generaciones jugando una partida. Esa partida es enorme, infinita, dura muchas vidas. Él, Hadlik, es el primogénito de una de esas familias. En el reloj de la torre suena una campana para ir a hacer el próximo movimiento. Hadlik atraviesa el desierto, llueve a cántaros. En ese momento se despierta. Afuera, en la ciudad, en las calles de Praga, las avanzadas motorizadas del Tercer Reich están avanzando.
Así se inicia este cuento de Borges. Es el 19 de marzo de 1939. Siempre irá contando bien los días, porque el tiempo es muy importante en esta historia. Muy bien. 5 días después a Hadley lo llaman. Lo llaman de la Gestapo. Es un pequeño cuartel que está al otro lado del río. No tiene muchas pretensiones, pero hay un oficial que está ahí que lo interroga. Hadley es judío y está escribiendo un libro judaizante. Esto supone un grave peligro para él, pues, como ya sabemos, los judíos eran perseguidos. En ese momento, el oficial lo condena a muerte y fija la hora de la ejecución para 10 días después, a las 9 de la mañana. Es decir, va a ser ajusticiado por un pelotón de fusilamiento el 29 de marzo a las 9 de la mañana. Los próximos días Hadley los pasa en una cárcel. En esa cárcel pequeña, él se imagina cada uno de los detalles de su muerte. Atraviesa muchos patios, muchos pelotones de fusilamiento, ve caras, ve las distintas posiciones que puede tener el sol. Trata de agotar los detalles. Sostiene, creo que de forma incoherente, que si pudiera adivinar los detalles, un solo detalle, podría evitar que sucediera, porque al universo no le gustan las repeticiones. Se aferra a eso, desesperado, pensando que a partir de ahí podría de alguna forma salvarse. Pasan los días. Borges nos cuenta que duerme como si estuvieran lagunas profundas, cenagosas. Es un sueño muy profundo. Un día él habla con Dios. Los días van pasando y claro, se acerca ese fatídico día en que debe morir. Y le dice, si algo soy, no soy una repetición o una errata de ti. Si existo, si yo existo, no puedo ser una repetición de ti ni una errata. Tengo que ser el autor de los enemigos. Te pido un año para terminar el libro. Un año de tiempo. Tú que tienes el universo. Tú que has dominado el tiempo. Concédeme este año. En ese sueño él queda dormido. Luego le suceden otras vigilias, acaso tan terribles como las que le precedieron. Y finalmente, en una serie de días, cae en un segundo sueño, donde él se ve en la biblioteca de Praga, en la biblioteca Clementín. Si ustedes viajan a Praga pueden ver esa biblioteca. Es una biblioteca que comenzó siendo una capilla muy pequeña, erigida a San Clemente. Luego la tuvieron los jesuitas. Finalmente, esa capilla terminó acogiendo una universidad. Luego la biblioteca real. Luego fueron expulsados los jesuitas y siguió siendo biblioteca. Digamos que el que está en Praga sabe que la biblioteca Clementín es una biblioteca, es un centro. Incluso tiene una torre astrológica. En pequeños museos nos muestran que ahí dentro de la biblioteca nos muestran cosas que pertenecieron a Tycho Brahe.
un gran astrónomo danés que vivió bajo la corona de Praga, bajo la corona checa. Pues bien, en este lugar, en esta biblioteca tan espectacular, tan deliciosa, tan diferente, sueña nuestro protagonista que está ahí, que se acerca al mostrador de esa biblioteca y un bibliotecario de gafas negras lo atiende y le pregunta qué busca. Hadley le dice: busco a Dios. El bibliotecario le dice: Dios está en una letra de una página de uno de los 400.000 volúmenes de la biblioteca. Mis padres y los padres de mis padres se quedaron ciegos buscando esa letra. Yo mismo dediqué toda mi vida y también quedé ciego. En ese momento, otra persona entra y devuelve un atlas y le dice a Hadley: devuelvo este libro porque no sirve para nada. Hadley abre el libro, ve un mapa de la India y dentro del mapa, entre pequeñas letras, pequeñas palabras, señala una. En ese momento la voz de Dios le dice: tu tiempo ha sido concedido. En ese momento se despierta. Son las 9 de la mañana. Bueno, no son las 9, faltan unos minutos. Quizá 20, media hora, no lo sé. Lo vienen a buscar. Es el fatídico 29 de marzo. Atraviesa la cárcel, atraviesa un pequeño pasillo. Él había imaginado un pasillo más largo. La imaginación no siempre coincide con la realidad. Llega a un patio donde ve unos soldados alemanes mirando una moto. No sé qué hacen con esa moto, simplemente la están estudiando, la están mirando. Están en una banalidad. Todavía faltan 15 minutos, le dice un sargento. Y Hadley se sienta en unos leños que eran para calentar a la gente del cuartel, como leña. Él se sienta ahí a esperar. El sargento le da un cigarrillo. Hadley no fuma, pero lo va a aceptar por cortesía. Él nota que ninguno de los soldados que van a fusilarlo, son 4, lo mira. Es decir, ya lo dan por muerto. En ese momento hay una abeja que proyecta una sombra. Hadley lo levantan, lo ponen frente al pelotón. El sargento levanta el brazo. Los soldados preparan sus fusiles. Una gota cae del cielo y le roza la mejilla. Comienza a resbalarse por la cara de Hadley. Perdón. Y bueno, suena la descarga. Perdón, no suena la descarga. El tiempo físico se detiene. El tiempo físico se detiene. Se detiene la sombra de la abeja. Se detiene la mejilla, se detiene la gota de agua. Pasa un tiempo, él no entiende. Lo primero que tiene es perplejidad. Luego, estupor. Pasa a la resignación y más tarde a la gratitud. Necesita un día para darse cuenta que él ha recibido el tiempo que le había pedido Dios. En ese día que pasa, que él entiende su nueva situación, comprende que no puede moverse,
pero el tiempo se ha detenido. Nadie puede moverse. Él pasará un año terminando su libro. Lo único que tiene es la memoria. No hay papel, no hay lápiz, no hay nada con que sostener este espacio. Solo la memoria. Y en la memoria, él con la memoria escribe los versos, porque era una obra en verso, ¿no? Escribe los versos que le faltan, los corrige, los mejora. En algunos casos utiliza unos que ya había usado. Bueno, pasa un año así, hasta que finalmente llega al último. Lo termina y en ese preciso instante el brazo del sargento baja, los soldados aprietan el gatillo, de la boca de Hadley sale un alarido y 4 descargas le cruzan la cara y lo tumban. Hadley morirá el 29 de marzo de 1939 a las 9:02 de la mañana. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, aparte de que me estoy quedando sin batería, esta es una noche que, bueno, terrible, pero voy a intentar seguir de todas formas. Ahí está. Vale. Bueno, aparte de que ahora sí estoy cargando batería, ya no creo que pueda pasar nada más, sinceramente. Pues, como les decía, Hadley muere ese mismo día a las 9:02. Ha pasado un año para que él pueda escribir un libro, pero en el momento para los soldados no ha pasado ni un segundo. Es decir, que vemos aquí el destino y el tiempo como dos cosas que se van a aliar para que él pueda realizar su cometido. Y esto nos llevará a pensar este milagro secreto que Borges nos cuenta, que Hadley no lo escribe para la posteridad. De hecho, no lo escribe, no queda escrito, está en la memoria. Tampoco lo escribe para Dios. ¿Quién sabe qué gustos literarios tenga Dios? Lo escribe para él, para su laberinto invisible, para su destino de hombre. No importa dejarlo para que otro lo pueda terminar. Es su realización. Y en esa realización alcanza el objetivo de su vida. Hace unos días vi una película que me hizo recordar este cuento de Borges y me dio ganas de hablar de esto por esa película. Esta película se llama La vastedad de la noche. Es una película de los años 50. Bueno, no es de los años 50, sino que refleja esa época, la época de los años 50. Creo que la película es del 2019. The Vast of the Night, lo vasto de la noche. Y en esa película encontramos un pueblo de Nuevo México, un pueblo de América Profunda, un médico de una zona donde sucedieron muchos avistamientos ovnis y muchos fenómenos paranormales. Y en este pueblo, en ese día, en esa noche, va a haber un partido de básquet entre el equipo de una ciudad rival muy importante, es como un clásico, y el propio equipo. Pues bien, toda la gente del pueblo está revolucionada y todo el mundo está en el gimnasio. En esos primeros minutos de película aparece Everett
y Faye, que son dos personas, dos jóvenes. Everett es locutor de la radio del lugar y Faye es asistente, bueno, trabaja en una centralita conectando los teléfonos con esos cables que usaban en los años 50. ¿Mm? Ella le cuenta, bueno, hay unos 15 minutos o 20 minutos de película donde ella le cuenta que se compró una grabadora, una Westinghouse, que es esas grabadoras que se apretaba la tecla y se ponía uno a grabar cualquier cosa. Y en esos 20 minutos sucede un plano donde ellos van atravesando toda la gente, van haciendo reportajes, van hablando. En realidad no sucede nada, prácticamente nada. Pero son 20 minutos donde se nos presentan los personajes de una manera tan espectacular y tan normal y tan vanos, tan poco espectacular. Es una especie de cotidianidad. Y en lo cotidiano es donde mejor se conoce a la gente, no en lo extraordinario. En esos 20 minutos que podrían haberse sacado, sin embargo, son 20 minutos donde cada uno de esos planos nos van metiendo a querer los personajes, nos van enseñando los personajes. Finalmente, él acompaña a ella a su centralita y luego él se va a la radio. La radio se llama WOTW. Es un homenaje a War of the World, la guerra de los mundos. Porque toda la película está llena de homenajes a la dimensión desconocida, a la guerra de los mundos. Toda la película está basada en los grandes clásicos de la ciencia ficción. ¿Qué pasa aquí? Pasa que mientras todo el pueblo está en el gimnasio viendo el partido de básquet, él pone música en la radio y ella atiende llamadas. Entonces sucede que en la radio, que ella también está escuchando, porque mientras atiende llamadas lo escucha él por la radio, aparece un ruido muy extraño que distorsiona las cosas. Un ruido diferente, espeluznante, un ruido muy particular que estropea la onda de radio y no se lo escucha a él, luego vuelve a aparecer. Entonces ella lo llama a él y le explica que ha escuchado un ruido en la radio. Él, como está en una radio, puede llamar a sus oyentes, les dice que si alguno ha escuchado un ruido parecido, le avise. Entonces un hombre que había sido militar, soldado, dice que ese ruido ya lo había escuchado. Luego una mujer también comentará que ella también había escuchado ese ruido y que puede aportar más datos. Pero ¿qué es lo importante? No quiero hacer un spoiler de la película, ni ponerme a comentar toda la película. Lo importante es que mientras ese ruido viaja de un lado a otro, hay una parte de la película que es un plano secuencia que arranca desde el lugar de transmisión de radio y la cámara va yendo por la ciudad, por las plazas, por los parques, por los jardines, por los bancos, por todo sitio. Llega un momento que se mete dentro del gimnasio, se mete en la cancha de básquet, se mete entre la gente y sale por una ventana y vuelve a salir por la ciudad. Todo está vacío, atraviesa parques, atraviesa todo y llega donde está la centralita, donde está la otra chica. ¿Qué nos ha mostrado ahí el director? Nos ha mostrado que mientras todos estábamos en un sitio, la realidad o la irrealidad o el tiempo tiene un espacio para generar otra cosa. Es decir, ¿qué sucede en aquellos lugares donde no hay espectadores? Donde lo continuo parece romperse.
¿Qué sucede en tu cuarto cuando vos no estás? Aparecen ese tipo de preguntas. Y ese tipo de situación me lleva a pensar en ese cuento de Borges, porque ¿qué sucedió en ese segundo de los soldados que apenas se dieron cuenta, pero ha pasado un año para el otro, ha escrito un libro? Es decir, que el tiempo no es tan perfecto, que el tiempo puede desdoblarse, puede acomodarse, puede distorsionarse. ¿Puede hacerlo? Puede hacerlo. ¿Por qué puede distorsionarse? ¿Por qué puede ser relativo el tiempo? Pues bien, tenemos que remitirnos a Albert Einstein. Y aquí, claro, ya no estamos hablando de ficción, no estamos hablando de Borges ni de una película, estamos hablando de física. Y allí, en Borges, él nos dirá que las tres dimensiones y el tiempo son inseparables. No podemos diferenciar las tres dimensiones en las que estamos viviendo y el tiempo. No pueden separarse. Pero sí el tiempo es relativo. ¿En qué es relativo? Él nos da dos ejemplos muy fáciles de entender. Aunque claro, estamos hablando de una matemática difícil, pero con dos ejemplos él lo explica. Supongamos que estamos viajando hacia el planeta Saturno, o Júpiter, o más allá. Estamos yendo a una velocidad, a una alta velocidad, lejos de la Tierra. Pasa un año. Dejamos aquí un hermano o una amiga, lo que quieras. Cuando volvemos de ese viaje, para mi amiga y para mí han pasado un año, pero yo soy más viejo, porque el tiempo pasó más rápido para mí y para ella pasó más lento. ¿Tiene sentido? Sí, porque la gravedad a ella le afectó. La gravedad es una masa que atrapa el tiempo, lo desdobla, lo sumerge, lo ralentiza, lo modifica y hace que para mí ese tiempo sea diferente que para el otro. El otro está lejos de la gravedad, al otro es un poco más viejo que yo, que me quedé en la Tierra. Vamos a hacer otro ejemplo más simple. En un edificio, el que vive en el primer piso será más joven que el que vive en el quinto piso. Porque yo estoy más cerca de la gravedad en el primer piso. Entonces, y esto se ha comprobado con los relojes atómicos, si yo, que estoy en el primer piso, pasan para mí 30 años, para el que está en el quinto pasarán 30 años, pero 30 años más uno o 2 segundos más. ¿Qué pasa? Que para él el tiempo fue más rápido. Es decir, que el tiempo no lo podemos ver como algo no modificable. Es decir, que es relativo. Es relativo a tu posición. Es relativo al campo gravitatorio. Es relativo a tu velocidad. Y si es relativo para un hombre, para la gravedad, ¿cómo no va a serlo para un Dios o para Dios? En el principio, en el Big Bang, el tiempo y el espacio estaban juntos y comprimidos en una esfera donde convivían, bueno, una esfera donde sin duda habría había una singularidad, la física que hoy entendemos no la podríamos entender ahí, pero de alguna manera ahí tenía que estar la mecánica cuántica y la física de la relatividad de Einstein. Estarían ahí también metidas en ese pequeño espacio y de alguna manera
esas dos teorías que no casan, ahí deberían casar. Pero esto es todo teoría. El tiempo es un misterio. Lo que sí los científicos dicen que el tiempo nació ahí hace 13.800 millones de años, de esa gran explosión. Y luego vino la expansión y el tiempo y el espacio y las tres dimensiones se fueron desarrollando. Hay una teoría muy interesante. Bueno, los tiempos, como ven, no son distintos. No es lo mismo el tiempo de un Dios, que un año puede ser un día. No es lo mismo el tiempo de un sueño, donde una partida de ajedrez puede llevar generaciones. No es lo mismo el tiempo cronológico y racional de los seres humanos. Nada es lo mismo, o sea que el tiempo también es relativo en nuestra percepción. De hecho, en la India creen que el tiempo no existe, que es solamente una ilusión. En el antiguo Egipto había un dios que era Tot. Tot tiene cabeza de ibis, es un ave zancuda que hay por el Nilo, una especie de garza que hay por ahí. Pues este dios tenía la cabeza de un pájaro, del ibis. Algunos lo ponen con cabeza de mono, de babuino, es un mono bastante pequeño y tiene bastante mala leche que anda por ahí, también por Egipto. Pues este dios es un dios primigenio. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que es un dios del principio, del tiempo. Cuando este dios salió, se unió a una diosa que es Mat, que es la diosa de la justicia y de la verdad, y ambos hicieron una especie de constricción. Es como una boa, la boa constrictor. Es una especie de apretar algo de una manera que cada vez se ejerce más presión a medida que se aprieta más. Esa constricción de ese dios Tot y su esposa Mat la hicieron sobre el huevo primigenio, el huevo de la materia sólida, y lo partieron. Y de ahí salió la tierra, el agua y el cielo. Así nació el universo para los egipcios, con el dios Tot y la diosa Mat. Es curioso que tenga algo de parecido al Big Bang. Este dios, Tot, llevaba siempre una pluma y llevaba una tablilla donde escribía. ¿Qué escribía? Cada acto, cada pensamiento, cada imaginación, cada cosa que registraba de los hombres. ¿Por qué? Porque él, cuando venía tu juicio final, el juicio de Osiris, el día de tu muerte, él te juzgaría. Y lo que estaba escrito ahí era lo que te condenaba. Él tenía una balanza y si habías sido malo, tu alma pesaba más de lo debido y doblaba la balanza. La balanza era muy liviana. Es decir, que estamos ante un Dios Tot que no solamente es el Dios del tiempo, es el Dios de la escritura. De hecho, era patrono de los escribas, también es Dios de la ciencia, es Dios de las artes, de la magia, de los muertos y del juicio. Este Dios se le considera creador del lenguaje. A este Dios es el Dios de la palabra. Fíjense aquí cómo el nacimiento del destino y de Dios en Egipto tiene que ver también con el cuento de Borges, como todo está relacionado, porque él lo anotaba todo para el juicio, para el tiempo. De alguna manera, tu destino estaba marcado
por tus acciones, incluso por tus pensamientos. Ya en la antigua Grecia, en cambio, por ejemplo, también hay otro nacimiento del tiempo, del manejo del tiempo. Ahí tenemos al dios Cronos. No confundir con el Cronos, el titán Cronos, que padre de Zeus, que tiene que ver con Saturno. Ese es Cronos titán, no. Estamos hablando del dios, la personificación del tiempo, Cronos. A menudo se confunden, por eso lo digo. Pues este Cronos está juntado con Ananke, que es la diosa de la inevitabilidad, aquello que es inevitable, aquello que no puede evitarse. Es decir, ¿qué es lo que no puede evitarse? El destino. ¿Vieron cuando a veces dicen, bueno, mi destino era tal cosa, era inevitable? Pues el tiempo, Cronos, y Ananke, el destino, se casan y entre los dos originan el tiempo del mundo. Aquí es muy importante entender que Ananke siempre se la caracteriza con un uso. Es la hilandera, la que está tejiendo la vida, la que va tejiendo la vida, y la que cuando se acaba el hilo de la vida, se te acabó el tiempo. Ananke tiene 3 hijas que son las Moiras, y Ananke en la mitología romana será Necesitas, y también tiene 3 hijas que son las Parcas, las que vienen a buscarte cuando se te acaba el hilo. Vemos que aquí para los griegos el destino y el tiempo están juntos. Vemos en el fusilamiento de Hadley, donde él pide que su destino de hombre se cumpla, el tiempo y el destino no están juntos, pero se adecúan. Dios permite que el tiempo y el destino se junten ahí. Si seguimos analizando este tema del tiempo, podríamos remontarnos a los sumerios. Tendríamos que viajar, quizás 5.000 años, ir hasta Ur, ir hasta la tierra entre el Tigris y el Éufrates, y allí ver que los sumerios fueron los primeros que se dieron cuenta que se podía dividir el tiempo. Ellos habían visto que el año duraba 360 días. Se equivocaron por 5. Para 5.000 años no está tan mal. Pues bien, claro, 360 días, lo más fácil era dividirlo por 60. 60 por 6, pues ya está. 60 es también los segundos de un minuto. Y también son los minutos de una hora. De ahí nos viene dividir todo por 60. Desde los sumerios dividimos todo por 60, porque ellos creían en ese número. Con el tiempo, esta herencia sumeria llevará al círculo. El círculo se sabe que son 360 grados. ¿Por qué? Porque era justamente también la cifra sumeria del año. Entonces se dividió el círculo en los 360 grados. Y también podríamos decir que cuando se inventa el reloj se hace con el círculo, donde se divide la esfera también en 60
segundos, 60 minutos. Vale decir que la división del tiempo humana nos fue llevando en la evolución como una serie de herencias. Pero esto no es más que una razón humana. El hombre siempre quiso, al medirlo, dominar el tiempo. De hecho, los sumerios tenían los zigurats, que eran especies de observatorios astronómicos. Fueron los primeros que se fijaron en las estrellas, las anotaron, las estudiaron. Y de alguna manera nos legaron ese afán por dominar el tiempo. Podríamos, un poco a modo de resumen de esto, ordenar todo esto, y aún podríamos hablar, por ejemplo, se me ocurre de Shakespeare en Macbeth. Hay un libro de Shakespeare que es Macbeth, muy interesante, que habla del rey de Escocia. Macbeth con Banquo, su amigo, están peleando para el rey de Escocia, Duncan, y están volviendo a su pueblo luego de una campaña exitosísima. Han ganado, han peleado, han logrado la victoria. Cuando están yendo hacia su espacio, hacia su reino, perdón, en un paraje se cruzan a 3 brujas. Las 3 brujas van a hacer una predicción. Van a decir que Hamlet será rey, pero primero será barón de Waldorf. Van a decir que Banquo no será rey, pero tendrá un hijo, tendrá un hijo que será rey. Bueno, cuando llega al reino, a Macbeth. Cuando llega al reino, Macbeth es nombrado barón, con lo cual él comprende que la primera de las profecías se ha cumplido. Le dice esto a Lady Macbeth, a su mujer, le dice, mira que tenía 2 profecías, una se ha cumplido, soy varón, pronto seré rey. Un día, Duncan, el rey de Escocia, va a dormir al castillo de Macbeth. Macbeth lo envenena. ¿Por qué? Para cumplir la segunda profecía. El hijo del rey escapa. Él toma la corona y ya es rey. Entonces piensa, Banquo y su hijo tienen que morir, porque la bruja les dijo a ellos que él será rey, el hijo. Entonces mata a Banquo, pero el hijo también escapa. Bueno, pues no quiero hacer spoilers de todo el libro, por si alguno no lo leyó. Pero digamos que Macbeth siente una presión, porque él aún guarda algo de honor. Ha cumplido su destino. Aquí volvemos a ver el destino, el tiempo y el destino. Él ayudó a cumplirlo, pero se siente desgraciado porque ha perdido parte de su honor. Él dice que está saciado de horrores. Ya no puede sentir más horrores. ¿Y cómo se da cuenta? Porque los naturaliza, porque los ve normales. Cuando alguien ha cometido los peores crímenes y empieza a verlos normales, es cuando tiene que preocuparse, es cuando tiene un problema. Naturalizar lo horroroso es el primer paso de un verdadero problema. Macbeth saca una conclusión terrible que le llevará a él a una frase que es célebre en la historia de la literatura.
Le preguntan, ¿qué es la vida? Y él dice, es un cuento contado por un loco, lleno de ruido y de furia, y que no significa nada. ¿Qué es la vida? Un cuento contado por un loco lleno de ruido y furia que no significa nada. Es decir, un absurdo. Y aquí volvemos otra vez a Borges. Si existe el destino y lo cumplimos, nosotros no tenemos ningún papel, porque ya teníamos el destino marcado. El problema de Macbeth es que le dijeron su destino. Por lo tanto, le sacaron su humanidad. Nos hace hombres, nos hace seres humanos, el no conocer nuestro destino. Quizá el entenderlo o adivinarlo, pero nunca lo vamos a entender, no es bueno saberlo. Porque entonces, ¿qué sentido tienen nuestras acciones? Ya sabemos lo que va a pasar. Perdemos nuestro valor de seres humanos, como le pasó a Macbeth. Y caemos en un absurdo. Estaba todo destinado. También, si no conocemos nuestro destino y creemos en el libre albedrío y que nada viene marcado, pues podemos caer también en una confusión. Borges, en el cuento El milagro secreto, encuentra la solución a ambos problemas. Encuentra que ese hombre no podía cumplir su destino, porque ya no tenía tiempo. Pero sin embargo le es concedido ese tiempo para que lo cumpla. No para la posteridad, porque el libro no puede ser escrito salvo en la memoria. No para Dios, sino para él. Nosotros tenemos que pensar que debemos escapar de ese absurdo devenir en el que cayó Macbeth. Pero también tenemos que luchar como si el destino fuera nuestro propósito. No es bueno desperdiciar la vida porque la vida está hecha de tiempo y el tiempo es el material en el que se construyen todas las cosas. Bueno, ahora me voy a ver una película y voy a acabar con este vídeo. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene.